Hola a todos, ¿cómo están? Para el octavo episodio de Artistas por Artistas tenemos el gusto de tener con nosotros a Elena Damiani. Ella viene trabajando en la intersección entre arte, ciencia y memoria. Obtiene la maestría en Bellas Artes en Goldsmith College. Ha expuesto en instituciones como el MoMA en Nueva York, el MACBA, el MUAC en México. Ha participado en bienales como la Bienal de Venecia, Viena y Mercosur. Va a participar en la Trienal de Ashi en septiembre del 2025. Con ella vamos a hablar de sus tres cuerpos de trabajo. La historia se descompone en imágenes, no historias, obra que expuso en el 2012, para pasar a hablar de testigos y finalizar con ensayos de lo sólido. Bienvenidos todos a Artistas por Artistas. Elena, y gracias por venir y ser parte de Artistas por Artistas. Hola Lorena, ¿cómo estás? Elena, habíamos conversado para situar la entrevista entre tres cuerpos de trabajo tuyos, que era la historia se descompone en imágenes, no en historias, testigos, ensayos de lo sólido y para finalizar hablaremos de relieve, que además es una muestra que se va a presentar en la Trienal de Aichi en 2025. Es una bienal además muy interesante, porque es una de las más importantes de Japón. Es una trienal chica en Japón, Sí. pero sucede en un lugar que tiene toda una tradición de cerámica y de producción de vidrio, con museos que están dedicados a la producción de cerámica. Entonces, por ejemplo, para mi trabajo, toda la parte de investigación de materiales me fue riquísima porque trabajé de la mano con el museo para trabajar con materiales locales, ¿no? Maravilloso, sí, me comentaste. Ahora al finalizar vamos a hablar un poquito de ese proyecto. Yo quería comenzar por la exposición que hiciste, una de las primeras, que considero que el inicio del cuerpo de trabajo que ha venido a continuación, que se llamó La historia se descompone en imágenes, no en historias, con escritos de José Carlos Mariátegui, y expuesta en diciembre del 2012 en Revolver Galería. Yo te quería preguntar, porque creo que para el video intersticio, ¿no? El video instalación intersticio, propone una narrativa no lineal, sino sin inicio ni final, ¿no es cierto? Ese montaje, que me parece que es el inicio de la muestra, Es el es inicio el de la inicio muestra. de la muestra, que yo todavía tengo imágenes de ese video, imagínate, han pasado un montón de años, pero me pareció a mí fascinante y me sigue pareciendo fascinante porque hablamos de esta pieza y creo que tu trabajo tiene tantas capas y tantos lugares de encuentro que si lo vemos desde la actualidad sigue teniendo referentes muy frescos. Cuando hablamos de intersticio, hablamos de un espacio o hendidura entre dos cosas, ¿no es cierto? Sí. Eso significa la palabra intersticio. Si hablamos de esta transformación de la memoria humana, que no se basa en datos, en una narración que se alimenta de la ausencia, del olvido, de la pérdida, porque narrar es esconder, ¿no es cierto? No es mostrarlo, no es mostrar, es elegir qué decir. Exacto. En este video que pasa sin inicio ni final, ¿no te parece que tiene que ver con esta narrativa de memoria? Tenía que ver con narrativas no lineales, Ajá. con una narrativa fracturada. Y mi idea para el video, primero para ponerlo en contexto, Sí. el video nace a partir de una invitación a una muestra en el Centro Cultural Español, en el Centro Cultural de España, en Santiago, que se llamaba Culturas en Tránsito, que era sobre videoarte en el Perú. Sí. En ese entonces yo estaba armando un archivo de imágenes. Imagínate que yo tenía una colección de imágenes grande ya, de imágenes de archivo, de tanto físicas como digitales, y yo estaba tratando de crear un sistema de cómo organizar estas imágenes que voy coleccionando, de paisajes, de formaciones geológicas, de procesos geológicos. Entonces estaba tratando de encontrar cierto orden de acuerdo al contenido o al posible uso que yo le fuera a dar a estas imágenes. Entonces me invitan a hacer un video y a partir de este archivo de imágenes yo empiezo a crear una especie de narrativa, pero fragmentada, porque venían de fuentes de diferentes disciplinas de la ciencia, y yo quería tomar esta idea de intersticio
como una especie de trayectoria o recorrido entre dos puntos donde lo importante no era ni el inicio ni el punto de llegada, sino el transcurso, estos espacios intermedios y que la narración fuera completamente fragmentada, ¿no? Como que este paisaje se fuera construyendo de lo general a lo particular, Ujú, casi como intermitencias, como imágenes que aparecían como intermitencias en el horizonte claro. y que evocaran a la memoria colectiva, estas imágenes que tienen como una alta resonancia y significado poético, y entonces la narración era súper ambigua, Ujú, la narración también era fracturada, incluso mi voz, que fue la que ujú, hacía la narración, mi intención era que sonara como una voz cansada, como si hubiese estado caminando por mm, horas, ¿no? Me acuerdo que hice la grabación creo que a las 5 de la mañana, o sea, quería como que recién despierta esa voz, claro, como que está claro, claro. todavía no, que Sí. no fluye bien, ¿no? Claro, porque igual la historia también podría entenderse así, como un relato no cerrado, sino como una sedimentación, ¿no es cierto? Y además yo creo que si lo vemos desde la actualidad, y eso es lo que estaba recordando, es que si se trata de una memoria, digamos, podría entenderse de paisajes desolados, Sí. hoy como una idea de estar atrapados en el presente, que es lo que nos sucede ahora en este ritmo de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Como que Ujú. ahora yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Como una memoria del presente, sin inicio ni final. Sí, Sí, claro, no hay una mirada tampoco ni al pasado, ni tampoco ni a lo que pasa arriba, ni a lo que claro, pasa no, abajo, no, ¿no? exacto. Y eso, Está muy en el sí, aquí. exacto, y la vida ya no se teje, se despliega en listas, en historiales y sin narración, si Ujú. la vieras ahora. Y bueno, esto también hace que no parezca, no, o sea, no, no porque carezca de profundidad, sino porque no tenemos ya el tiempo ni la disposición para sumergirnos, ¿no? En ella. Claro. Entonces, por eso creo que es muy interesante tu obra, porque donde la mires es muy actual, ¿no? Bueno, Intersticio Sí, es de los videos que he hecho. Yo no he hecho mucho video porque ajá, siempre me toma bastante tiempo producir sí, video, pero es de los videos que más se han mostrado mm, porque entró también a una exhibición itinerante que se llamaba Project 35. Cada curador escogía a un artista que presentaba un video y se presentaba en 35 ujú. venues diferentes de todo el mundo. Entonces ha tenido Wow, alcance claro, desde museos hasta galerías en universidades, hasta centros artísticos, no sé, pues en el lugar más remoto que te puedas imaginar donde ponían un ecran y de pronto claro, hacían proyecciones, ¿no? wow, Entonces, al increíble. lugar donde yo jamás hubiese podido presentar una obra, ha tenido mucha llegada y es un video que todavía se sigue presentando. No, pero claro, es El que es año muy pasado actual, me es parece increíble que eso. Cádiz, que también tiene el video, lo presentó en el MACBA Ujú, y ujú. mira, es del 2012. Sí, pues, eso es lo increíble. Además da esa sensación de estar conectados en un presente continuo, ¿no es cierto? Y eso es lo que me remonta ahorita ese video. En su momento fue otra cosa, pero eso es lo que me encanta, que tiene millones de capas. Y eso, es como una especie de superficie infinita de información. Mm. Y todavía sigue creo que siendo relevante Sí, es dentro relevante porque de mi sí, práctica, sí, claro, por porque se supuesto. refiere también mucho a cómo construyo yo el collage o cómo veo yo la escultura, que de alguna manera mi Ujú, aproximación a la escultura también es desde la perspectiva del collage, ¿no? Porque trabajo ujú, con materiales que están normalmente compuestos de sedimentos, entonces me interesa toda esta capa sobre capa de claro. significado, ¿no? Casi como un calendario del tiempo geológico. La misma narrativa son stills, son imágenes que se van una sobre otra. Yo quería igual ahora preguntarte, ¿no? ¿Crees que el archivo, tal como lo conseguimos tradicionalmente, sigue siendo útil para pensar la memoria en una era de imágenes efímeras y descontextualizadas? Creo que a veces nosotros tenemos esa Sí, como ímpetu o hay una problemática en que queremos de repente memorializar todo. sí,
¿no? Esta preocupación de que guardamos tantos cachivaches o tenemos 50.000 imágenes de Ujú. todo y tenemos un inventario inmenso que ni siquiera revisamos Así es. y tratamos de memorizar todos los momentos y cuándo volvemos a esto. O sea, yo de Exacto. repente porque es mi trabajo, Sí, pero no sé qué tan relevante es, pero sí, este, creo que hoy se vuelve mucho más importante. sí, y creo que la tecnología y todos los medios digitales, si bien te dan un montón de facilidades Ujú, para poder organizar sistemas de cómo archivar, ujú. también eh, crean de alguna manera como diferentes significaciones en cómo tú clasificas, en cómo tú, qué cantidad de imágenes generas, qué cantidad de material tienes, o sea, estamos rodeados por un sinnúmero de material Increíble. y de contenido, ¿no? Eso es lo que sucede, que a veces pienso que esta ese sentir de falta de tiempo, es porque a veces tratamos de seguir el ritmo de las redes sociales, ese ritmo del TikTok, de esta velocidad, ¿no? Tremenda. Y eso es lo que hace que sintamos que no tenemos tiempo. Pienso muchas veces en eso, ¿no? Si nosotros miramos de repente los álbumes de fotos que tenemos de nuestra Sí. infancia y comparamos de repente al volumen de imágenes No, no, digitales, no, no, es que que es o sea, increíble. la cantidad es como una ruina que va Sí, creciendo, sí, es ¿no? alucinante. Es Una alucinante. arqueología Sí, digital digital. inmensa. Arqueología y lo digital, Sí. interesante. Oye, Elena, yéndonos a tu muestra, la instalación Testigos, que es Ujú. un catálogo de fragmentos que estuvo en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Estuvo en el MUAC y en y, el y en- patio del Museo Amparo de Puebla. parece situarnos entre un pasado arcaico y un futuro apocalíptico, ¿no? Ujú. Porque es una reflexión sobre el fin de la historia humana o sobre nuestra insignificancia dentro del tiempo planetario. O sea, la muestra de testigos, Ujú, primero que era es la primera vez que me invitaban a hacer una instalación de sitio específico, ujú. ¿no? Era un programa que curaban Cecilia Delgado Mase y Amanda de la Garza para reactivar espacios del museo que normalmente no se usaban para exhibición. Ya, Entonces, los yo, patios, sí, ¿no? yo que vengo de la arquitectura, Claro. me interesaba esta cosa de cómo expandir el espacio de exhibición hacia el exterior y cómo generar nuevos recorridos que normalmente, o sea, sí, estos patios se usan, pero se Ujú, usan para inauguraciones, para claro, cócteles, claro. y permitían que las obras tuvieran una mayor escala porque el patio no tiene techo, ¿no? Exacto. Entonces, podía expandirme yo. Pero claro, entonces hice dos eh, esculturas de tamaño grande hechas de travertino. Y el travertino lo que tiene de interesante es que Esta beta, ¿no? sí, se pueden ver absolutamente todos los Sí. sedimentos cuando lo cortas a la veta, a la vena. Entonces, claro, si tú comparas, cuando ves de cerca el material y comparas toda esta cantidad de tiempo y sedimentos que han pasado y lo comparas como si fuera una grande estructura, el tiempo humano se reduce A a nada, nada, absolutamente. ¿no? Que es Así es. justamente cosas que yo siempre trato de exponer o de alguna manera tratar de entender o cuestionar en mi práctica, que es cómo se construyen o cómo entendemos estas estructuras que son mayores a la escala temporal humana, ¿no? Claro. Y esa era una pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo trabajas la tensión entre lo visible y lo invisible en una relación con procesos que ocurren a lo largo de millones de años? O sea, creo que es muy difícil que nosotros podemos Mm, tener entendimiento de algo que escapa del ser humano, ujú, porque nosotros solo podemos entender algo a partir de nuestros sentidos y a ujú, partir ujú, de la historia, o sea, por más de que tengamos de repente la información y podemos, o sea, realmente cuánto podemos entender, mm. ¿no? Entonces siempre está ahí esta cosa de cómo
lo entendemos siempre es a partir de la Claro, interpretación así humana, es, así es. ¿no? Y a partir de herramientas que han sido construidas por la ciencia, entonces a partir de herramientas humanas. Claro, que te permiten Sí. entender el lenguaje Entonces yo de la siempre, memoria. todo lo que entendemos a partir de la ciencia, nunca lo tomo como verdad absoluta. Y es justamente creo que eso donde el arte permite tener esas como formulaciones mucho más Claro. ambiguas, que permiten más Y millones lecturas. de, claro, que uno puede interpretar el trabajo desde muchos Sí. lugares. Y mira, sobre la obra Laguna, justamente, Ujú. esta es una de las obras que se exponen en este patio, ¿no? En el MUAC. Eh, Se trata de una memoria sin laguna, sin silencio, sin ausencias, una memoria sin olvido, no es memoria, es registro. Pero Ujú. otra vez, la memoria no la podemos entender como algo exacto, porque es un recuerdo, es una narrativa. Las narrativas tienen lagunas, justamente, ¿no? Sí. Hay espacios vacíos en algo que uno recuerda. Por eso es tan hermoso, ¿no? Y tomas la losa original del patio como una referencia para reproducirla y luego rotarla, generando como una dislocación, que es justamente, por eso el nombre, ¿no? Laguna. Ujú. Laguna viene de un término que también se usa en geología para, por ejemplo, cuando tú cortas un material y de pronto hay un vano, hay un Sí, vacío en donde cierto material se ha perdido. O sea, y sí. me interesaba justamente esta cosa que Fascinante, cuando haces un exacto. estudio Sí, y hay toda esta información que se ha quedado oscura, porque cuántas cosas pasan en la profundidad de la Tierra exactamente. y se Y quedan se van ahí perdiendo. y nunca vamos a Sí, saber de ellas, ¿no? Es exacto. toda esta información que se filtra y se queda en el olvido, en Sí, las profundidades, ¿no? claro. Por eso es tan Eh, interesante eso de la narración en tu trabajo y de la memoria, porque por eso mismo la memoria elige sí, y la qué memoria es súper recordar. frágil. O Exactamente, sea, exactamente. y en este caso del patio del MUAC, claro, era compuesto de dos piezas que tomaban el formato del piso del patio, de la cuadrícula del patio, y que estaban rotadas y que en la intersección de las dos piezas quedaba un vacío donde dejaba ver el propio Mm, piso del patio, ¿no? Eran dos piezas de travertino y en sí. esa intersección se quedaba el piso del patio. Entonces, ese vacío era justo, podía ser lleno por el mismo contenido del espacio, ¿no? Ujú. Porque claro, uno pone sus propias interpretaciones en los espacios generados por la memoria. ¿Consideras ese espacio triangular como un vacío, un umbral o una membrana? Como un vacío que se vuelve contenedor de lo que tú quieras. Ujú. Que Además de es un hecho se lugar. llenó de agua, Ah, porque sí, en la inauguración no te llovió. creo. Ah, mira. Llovió y después en Puebla, cuando Sí. estas obras se van a Puebla, uno de los volcanes botó una nube de ceniza preciosa que justo pasó al día Oye, qué siguiente que yo me lindo. fui. Claro, yo, o sea, me llamaron porque yo quería, ay, por favor, que bote su nube, que bote su Y nube. que lo registren. Lo llegaron a Sí, pero registrar. todas las piezas estaban como cubiertas de esta ceniza, que en Wow, qué realidad no lindo. es ceniza como la que tú te imaginas suavecita, sino es una ceniza que es casi como piedritas que raspan, ¿no? Tuvieron que hacer Oh, como una especie de restauración de las ah, piezas, caray. porque es grande. Tienen estos dos volcanes, el el Popocatépetl y el, ay, no recuerdo cuál es el nombre del otro, como no Ah, me voy a pero acordar. sí hacen sus estragos. Sí, todo el tiempo, Ah, mira. están ahí Wow. activos y están cerquita. ¿Te gustó la experiencia de vivir en México? De Bueno, estar en México. sí, sí, me Sí, encanta sí, México. a mí también me pareció. Yo he ido una sola vez, me pareció Para increíble. producir es una maravilla, se parece muchísimo a Perú en esto de que la gente con la que produces tiene esta inteligencia intuitiva de los materiales. Mm, No necesariamente es que ha estudiado cómo trabajar en materiales, sino es que es pasado de generación en generación. Son muy generosos con su trabajo. Se parece mucho a nosotros en las formas eh, relacionarse, de ¿no? Sí. relacionarse, exacto. Sí, yo también he Y es una ciudad sentido. divertida, o Sí, sea, sí. en general, no solo ciudad o sea, de México, sino Puebla, Jalisco, me gustó. Qué lindo. Qué lindo eso de tú poder viajar con tu obra y has conocido lugares increíbles, ¿no? Y ahora te vas a Japón, Ahora a conozco. esta trienal tan importante.
que ¿Cómo no se conozco. pronuncia? No sé si le digo bien, ¿es Haichi? ¿Está bien Yo dicho? digo Aichi, Aichi, pero no ya. sé si se pronuncia Aichi Esto es en septiembre, ¿no? Es en ahorita. septiembre. Qué bien, qué bien. Sí, pues tú has representado al Perú en un montón de partes, increíble, ¿no? En muy poco, realmente tienes una trayectoria súper sólida, en un tiempo no tan extendido tampoco, ¿no? ¿Cuántos años tienes de trabajo? 15, Yo salí, no, mucho más, más. Yo más, salí de 20, Corriente en el 2005 ya, y es como que me subí a un tren y no y paró, no. y sigue, qué increíble. Ahora nos vamos a ensayo de lo sólido. Ensayos de lo sólido en el Ujú, MAC de Lima. Tú expones esta obra en el 2022 con la curaduría de Nicolás Gómez Echeverry. ujú. Eh, Eso estuvo de junio a octubre del 2022, un buen tiempo. Sí, se Sí, extendió. se extendió. Creo que inicialmente estaba pensado para menos tiempo y se fue extendiendo. Y de hecho fue lindo porque Mm, Nicolás, que en ese entonces era director del museo, es también artista, es también curador, pero no había curado ninguna muestra en el museo. mm, Eh, y es la primera muestra que cura en el museo y la última porque después de eso él ya se va, pues, ¿no? claro, claro, claro. Esa muestra, si bien tiene también todo este interés mío en lo geológico y en el paisaje, a diferencia de la muestra de revólver que tenía como esta idea de trabajar con el territorio como espacio mental y estas fracturas de las narraciones lineales, esta muestra creo que estaba más dedicada en trabajar en torno a la materialidad de la tierra. Es como que se va más hacia lo profundo de los materiales Sí. geológicos. Las piedras dejan de ser sólidas en el sentido tradicional y se presentan como materia viva, ¿no es cierto? En Mm, una constante mutación. ¿Qué es lo que te interesa de esta paradoja, digamos? Me acuerdo que estaba, primero la muestra Sí. partió de una ilustración súper chiquita que encontré de un libro de un geólogo británico, Gillian Mansell, Ujú, que estaba tratando de explicarle a su hijo los primeros conceptos de la geología. mm, Entonces, a través de una ilustración de una piedrita que tenía unas marcas y unos fósiles, él intenta construir o reconstruir toda una imagen o una historia del mundo natural. Entonces me interesaba esta idea, cómo a partir de la observación de algo tan ordinario como un fragmento de roca, claro, podías elaborar la construcción de sí. todo un universo tan grande, ¿no? Y también empecé a pensar en estos dibujos que a veces hacíamos en el colegio, como estos gráficos de piedras en el suelo, qué es lo que realmente pasa entre las piedras. O Ujú, sea, nosotros entendemos las piedras en el subsuelo, pero ¿qué procesos pasan entre las piedras? Porque claro, nosotros vivimos sobre una superficie rocosa, pero o sea, más allá de eso, ¿qué es lo que pasa? Ahí se origina la así vida, es. termina la vida, hay toda una cantidad de procesos, entonces son medios porosos en donde hay todo un intercambio de Ahí otra vez está la materiales, memoria de la tierra, ¿no? la memoria de la Tierra, una cantidad de procesos geológicos que involucran fuerzas de larga Mm, duración, eventos que a claro, veces ocurren en un segundo y a veces ocurren en un span de tiempo gigantesco. gigantesco. Entonces hay diferentes escalas, diferentes movimientos, pero todo está de alguna manera conectado y es como un sistema que muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Claro, Y que tomamos muchas veces también como ajeno, como que, materia orgánica es una cosa, materia inorgánica es otra cosa, y las separamos y completamente. no, pues, claro, Y nosotros estamos formados de exactamente, minerales, nuestros somos huesos están parte formados de, de minerales, sí, consumimos minerales todo el tiempo así es, y sí, no es son increíble. totalmente diferentes que nosotros, ¿no? Sí, y mire, yo había hecho esta pregunta, que igual, ¿cómo se relaciona tu obra con las discusiones sobre lo antropoceno o la crisis climática? Aunque claro, no es que lo abordes directamente, No, ¿no? Pero no, ahí está también. no, o sea, no lo abordo directamente, pero creo que sí, de alguna manera hay una preocupación en que no le prestamos mucha atención al medio ambiente porque lo damos por Por sentado. sentado, exacto.
es nuestro. Sí, o sea, sabemos cierta información y bueno, ahí está. Ujú, O sea, pensamos que va a estar ahí siempre así es. y si no, si está pasando algo y de repente nos alarmamos, esa alarma nos dura 10 minutos y decimos que se encargue alguien más, ¿no? Claro. ¿Y cómo entiendes la memoria en términos no humanos? ¿Cómo lo vendrías a clasificar? La memoria en términos no humanos, como una memoria de la Tierra, bueno, yo creo que de alguna manera, si yo veo a la materia inorgánica como algo que tiene cierto poder de agencia Así y es. cierta Sí, vitalidad, se vuelven de alguna manera testigos de todos estos procesos, ¿no? Es como cuando tú cortas una piedra, un testigo geológico y te muestra todos estos procesos que exactamente. han Eso pasado, sería lo ahí no está humano, la sí. evidencia de Exacto. todos, o sea, de todo este De todo este recuento, ¿no? recuento, La exacto. cantidad de récords, de información que se ha quedado inscrita en la Ujú. materia. Me sale esta idea de entender tan importante como de generar una meditación a la hora de mirar tus piezas y Mm, vivir en un espacio de narración y de memoria y no de aceleración como sí, solemos hacerlo, ¿no? En estos tiempos contemporáneos. Me fascina tanto entenderlo con huecos, con lagunas, con espacios vacíos también, como es nuestra manera de recordar las cosas, de recordar nuestra historia, ¿no? de hecho creo que mi obra es bastante callada. Sí, es preciosa y O sea, fría también. sí, es bien Sí, callada, no es como un showstopper que vas a entrar a un lugar y te va como pum, no, no, no. ¿no? Es Entonces muy como silenciosa. como que te pide que te acerques, o por lo menos es mi intención, No, que la claro. persona se Sí. acerque, que mire el material, que le dé vueltas, ¿no? Porque puedes ir desde la vista general de cómo se dispone en el espacio, porque hay muchas piezas que son Ujú, como de carácter más arquitectónico, ¿no? Hay obras que son como particiones en el espacio, pero también qué materiales se han usado, porque la misma morfología de los materiales tiene un montón de cosas, o ujú. sea, hay Y te piedras que llevan se hacia muchos componen lugares, sí. de maneras tan diferentes. Mm, Entonces, sí, hay como una especie de como de estiramiento en el tiempo al momento de contemplar como las piezas, ¿no? claro. Esta obra que se va a presentar, como ya lo hemos contado, en la Trienal de Aichi, que es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes de Japón y de Asia, ¿no? Habíamos hablado de la obra en relieve. A mí me pareció fascinante esta huella que dejas, Ujú. que sale de esta geometría, esta piedra que tú le das una forma geométrica, ¿no es cierto? Y esta huella que deja el holoide en esta tierra, en este material geológico, ¿también dejas que el azar intervenga o es algo que planeas? Bueno, es que el holoide tiene la particularidad, primero que es una forma geométrica que fue desarrollada por un ingeniero austriaco, que ahorita se me ha ido el nombre, pero que estaba, creo que trabajando para la Mercedes-Benz en cómo hacer una forma que con muy poco impulso, Ah, ahora ok. se usa, por ejemplo, para plantas en donde se procesa agua, porque rota con muy poquita energía. Ah, mira. Entonces el holoide, cuando tú lo giras, siempre deja un patrón simétrico que me parecía precioso. Entonces yo me acuerdo que había visto una imagen de, no sé si has visto que en California me parece que es, que habían estas piedras en la playa, que son como unas pampas de arena, que se deslizaban Mm, y que tenían todo un rastro, una trayectoria larguísima y no se sabía por qué. Por años de años no se mm, sabía por qué habían estas piedras que se deslizaban. Después descubrieron porque alguien puso como una cámara como en stop motion, como ujú, que por largo tiempo, ujú. que claro, la arena se congelaba en cierto punto en invierno y esa capa delgada de hielo se empezaba a descongelar y como había un poquito de pendiente en la arena, las piedras se empezaban a deslizar cuando el hielo se empezaba a derretir Wow, y iban increíble. arrastrando un poco de arena y iban dejando todas esas trayectorias. Mm, Entonces yo quería dejar una especie de trayectoria marcada,
pero de la acción. O sea, quería que fuera una instalación, pero procesual, que Ujú. muestre el proceso de hacer el dibujo, porque lo hice para una muestra en el Británico que era sobre dibujo. Y me acuerdo que cuando Fidel me invita a la muestra, me dice, es sobre dibujo. Y yo digo, Fidel, pero o sea, yo uso dibujo un montón para bocetos, a veces dibujo para mis obras. Y me dice, piensa en una instalación o una escultura, pero a partir del dibujo. Le dije, ok, voy a dibujar con las esculturas, déjame pensar. Wow. Y salió esta pieza Y se ocurrió hermosa, esto, sí. hermosa es. Que nunca había trabajado con arena, nunca había trabajado con cemento, pero a Mm. partir de pruebas llegamos a esta base que por cuestiones prácticas, como iba a ser en el Británico y es también un espacio que se usa de manera pública para los estudiantes, Ujú. decimos que la arena se tenía que solidificar. Ya. Entonces, una vez que se hace el dibujo, la base se satura de agua y claro, tú puedes pararte, pisar y la cosa no se rompe a menos que metas una comba, ¿no? No te creo, Sí, increíble. sí. Pero qué lindo, ¿no? Porque, o sea, bueno, sí, de alguna manera está el azar porque a la hora de soltar la piedra ya se forma lo que venga, no Ajá. lo controlas, digamos. Bueno, la empujas. La De empujas, hecho, pero yo no me controlas cuelgo, lo que va a no, salir. Por no, eso sí hay un porque hay poco, momentos en la arena en donde la piedra se hunde más, entonces queda como claro, unas claro, estrías claro. en la base, en la arena. Hay momentos donde se levanta más cuando se cruzan las dos líneas, porque son dos Mm. trayectorias cruzadas. No sabes si se va a quedar atracada. Claro, sí hay un poco del Hay un azar. poco del azar ahí, ¿no? Y tú hablas de la referencia de la obra de Sísifo de Luciano, ¿no? De Luciano Fabro, De sí. Luciano Fabro. Y él introduce una dimensión mítica del esfuerzo eterno. ¿Qué tipo de resonancia ves entre ese mito y la experiencia terrestre que planteas en relieve? Él tenía esta cosa tenía una pieza que era un cilindro, me parece que de mármol. En realidad es una pieza que ha ido cambiando con el tiempo, porque inicialmente era un cilindro de mármol que empujaba sobre harina. Estaba solo el cilindro y ponía un cerrito de harina en el piso del museo para que el público lo empuje. Ya. Después me parece que cambió a ser un cilindro donde estaba grabada la figura de Sísifo Ujú. y él ya hacía el camino de harina o de cambio de polvo y iba grabando la imagen de Sísifo. A mí me gusta más la primera versión. Pero esta idea De, del de, impulso sí, humano a sí, continuar y empujar y dejar rastros en el paisaje, en sí. un territorio, es lo que a mí me interesaba. Ujú. Sí, precioso. Y la forma, ¿no? La forma que le das también es hermosa. La piedra, todo en sí es, porque en la instalación es las piedras y la huella, Ajá. pero esa forma tan, ¿Qué es órgano? Me parece un chorito. ¿un qué? Un chorito. ¿Un chorrito? Sí. Sí, ¿No? sí, Como una especie de molusco. sí, El sí, onix que tenemos en Perú es una maravilla. O sea, el onix sí. que traen de Junín. Hay varios tipos de onix, pero particularmente ese onix de Junín tiene unos colores preciosos. Y Mm. cuando encuentras el bloque parece cualquier cosa y de pronto lo cortas y te encuentras con que tiene Millones de betas, sí. rojas, a veces marrones, verdes, color caramelo. Entonces te puedes encontrar con maravillas como a veces cortas y te encuentras con todo blanco, ¿no? Ah, alguna vez trabajé con un mármol que se llama Santa Ana, que es Ujú. el mármol Negro. negro. Ajá. Te das cuenta de la dimensión de la piedra, es como, wow, el peso, cómo llevarla. Y Sí. tú lo has agarrado desde hace muchos años y a una edad temprana, porque coger ese tipo de materiales es tener una madurez emocional, porque es bien fuerte, ¿ah? Es fuerte, Es pero fuerte la yo piedra, venía trabajando creo sí, que tanto tiempo con lo geológico como imagen que ya me sí, tocaba que la piedra se claro, claro, saliera de claro, la claro, imagen. claro, claro. Y yo venía de arquitectura donde yo quería empezar a trabajar también en el espacio, o sea, con cosas Sí, tridimensionales. totalmente. Y tú vienes trabajándola desde el 2012, wow, debes Del haber 2012. pasado unas experiencias tremendas. Y además, porque tú exportas las piedras para tus muestras, ¿no? Esos traslados Sí, o deben sea, ser a una veces logística inmensa. cuando las exposiciones son en Europa, a veces produzco en Brescia, en Italia. Ya. Ha habido alguna vez que he producido en México
pero yo donde prefiero producir es acá. Yo diría, para cerrar esta obra, diría que el gesto humano deja huella en lo que normalmente lo sobrepasa, ¿no es cierto? De alguna manera. Sí. ¿Sí? Es increíble eso también, como justo hablando del material que es tan pesado, tan fuerte, tan sólido, ¿no? Y es de alguna manera hablar también de cómo lo humano está tan lejos, ¿no? Nosotros, de esto que puede estar millones de años en la Tierra, ¿no? Es que creo que cuando uno empieza a pensar ya en escalas tan grandes, hay una especie como de mareo, ¿no? Cuando empiezas a leer Sí, sobre, por ejemplo, el deep time y toda esta escala de tiempo profundo, hay una desorientación porque pierdes todos estos marcadores temporales que sí, tenemos, no, es que alucinante. son a partir de la historia humana. Sí, Pero más allá de la historia humana, ¿con qué punto te orientas? exactamente. Entonces, más allá de nuestras huellas humanas, Ujú, si no hay rastro humano, claro, podemos tener cierto conocimiento, pero empezamos a desorientarnos, ¿no? totalmente. Oye, Elena, ha sido un placer conversar contigo. Ay, Muchas gracias, gracias Lore. por darte tiempo y estar acá. Fascinada con tu proceso, con la solidez de tu trabajo, hablando de lo Sí, sólido, y de esa trayectoria tan bonita. Para finalizar, ¿qué diferencias ves entre una mirada, digamos, europea de tu trabajo y una mirada latinoamericana? de repente, cuando empecé a trabajar en Lima, sentía que había como una cierta imposición, no quiero generalizar, pero sí había una cierta imposición porque tuviera yo que trabajar con temas referentes a Perú. A Perú. Ujú. Una Y presión. sí, Mm, eh, y a mí más bien me interesaba, si bien trabajaba con temas de territorio y material cartográfico, yo quisiera que más bien esto fuera bastante ambiguo ujú. y no quería que fuera, que mi trabajo fuera local, ¿no? Eh, Creo que la mirada europea cuando, por ejemplo, ven que soy peruana, claro, les habla de un país, de un territorio. Cuando piensan en Lima, les habla mucho del paisaje de donde vengo, Mm, ¿no? Trabajo con materiales que son de acá. Lima es una ciudad árida, desértica, de color gris. gris. Entonces como que eso lo relacionan de La repente ciudad del del polvo polvo. y Sí, del sí, o gris. sea, Sí, aterrizas, es de un solo color, sí, fuerte. ¿no? Eh, pero, pero no sé, viéndolo de repente desde una mirada latinoamericana, no lo sé, Porque difícil. tu trabajo, sobre todo, está en Europa, ¿no es cierto? Es donde más has expuesto y donde más se ha visto tu obra, más que en Latinoamérica, ¿no? Pero sí creo que hubo un momento de repente em, si bien mi trabajo nunca ha sido así como para nada de seguir como tendencias y cosas así, no, es como bien personal, Ujú. eh, que ha habido todo un grupo de artistas latinoamericanos que trabajaron en torno al paisaje y en torno al territorio. Después de tu experiencia, O sea, no, que no, a yo la creo vez, que a la a vez. la vez. Es como siempre como un imaginario colectivo que de Claro, pronto claro, empieza a exacto. surgir Sí, y que yo diría que en el 2008, 2010 sí, sí, claro. empezaron y Sí, es algo que surgió más o menos sí, por esa sí, época y sí, que sí. tú ibas, no sé, a ferias, ibas a exposiciones y tú sentías que había como una preocupación por estos temas Sí, de territorio y de paisaje, sí, sí, ¿no? sí. Es que no puedes hablar de paisaje siendo latinoamericano sin no hablar también del colonialismo, No, claro que sí. ¿no? Especialmente, por ejemplo, yo cuando uso imágenes de archivo y muchas veces provienen de, Pero de- sí lo hace, sí habla. No, 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 no Yo mencionas, no hablo en no, mi no, discurso no, o no, sea, no, normalmente cuando escribo no hablo de no, no, eso, no.
pero de alguna manera Pero la obra está claro que sí. presente. ¿Cómo logras un equilibrio? Porque tener una trayectoria como la que tú tienes, estar viajando tanto, exponerte tanto y exponer, Mm. no es fácil y de eso no se habla. Pero ¿cómo logras un equilibrio emocional en todo esto? Porque es muy difícil. Porque no solamente, sino que eres una artista muy joven y has logrado muchas cosas muy importantes. O sea, es Ese es el difícil camino. porque sí soy como bien consecuente y súper dedicada a mi trabajo. De hecho, que una vez que eh, nació mi hija, las prioridades cambian, los tiempos cambian, ¿no? Ya no puedo viajar tanto, Claro, eso es clarísimo. Este, pero uno encuentra formas en las cuales como manejar sus tiempos. Si bien yo tenía claro cuando terminé el máster y viví en Londres, que yo, para mí era necesario que me quedara en Londres hasta que yo consiguiera trabajar con una galería ahí, porque era lo que yo quería, ujú, y felizmente se dio. Yo tenía que decirle en ese momento sí a todo. Yo no claro, perdía, no podía darme el lujo de perder oportunidades. claro, claro. Entonces, trabajé un montón. Ahora de repente ya pienso un poco más y puedo detenerme y ver, o sea, qué muestras son las que participo o de repente qué proyectos me van a llevar a poder Sí, gestionar gestionar otros proyectos para más que sea una, grandes. claro, para que no Sí, pierdas la prioridad que es tu hija, ¿no es cierto? sí. De toda tu historia de trabajo, ¿cuál ha sido el momento más especial? Ay, es que hay Hay varios. varios. Hay varios. Yo creo que un momento que fue, bueno, súper especial tiene que haber sido de todas maneras la exposición que yo hice en Lima en En Revolver, la del 2012, porque ahí ¿no? empiezan Sí. toda una serie de trabajos se volvieron en líneas de trabajo. Ahí es la primera vez que hago escultura en piedra. Es la primera vez que hago impresiones de seda, en chifón de seda, donde sale la serie de Fading Fields, que termina siendo exhibida en el MoMA. Claro. Es la primera vez que trabajo con material cartográfico, de donde sale la serie Victory Atlas, que trabajo después por 6 años más. Entonces salen una cantidad de líneas de trabajo. Cuando estaba haciendo la producción de esa muestra, viene a mi taller. Mentira, no era mi taller. Yo había invadido la casa de mi mamá porque yo vivía en Londres. Claro, Había claro. invadido la sala de mi mamá. Viene la curadora Sofía Hernández Choncuy, que trabajaba que curaba la colección Cisneros y me invita a la primera bienal en la que participo, la Bienal de Mercosur. Eso para mí fue como, Wow, wow, claro. Qué claro. maravilla. Y además yo creo que ella fue muy generosa en también fomentar en que me invitaran a otras bienales. No era una persona que, te invito al proyecto, presento tu trabajo y ya está. No, ella hizo un seguimiento de mi trabajo posterior a la Claro, exhibición. O sea, qué maravilla. una persona súper dedicada. Ah, qué maravilla. Y después, bueno, sí, ya puede sonar cliché, pero participar en la Bienal de Venecia. Pero no es cliché. Sí, ¿Cuántas artistas de tu edad participan? sí. Imagínate, O maravilloso. sea, cuando fuimos Teresa Burg y yo, éramos las primeras mujeres peruanas que habían Imagínate, sido invitadas imagínate. a la, a la Bienal en la Claro, historia, que fue sí, difícil por toda la logística, sí. porque, claro, no hay fondos en el Perú para... La Bienal no te da nada. No, pues, La invitación es claro, suficiente premio, claro, claro. entonces todo, tú tienes que buscar todos los fondos, Gestionarlo, tú ¿no? tienes que gestionarlo. Y tuviste apoyo, sí, de todas maneras. Sí, Sí. de la Fundación Vice, de PROMPERÚ, yo fui a Ah, tocar maravilloso, claro, tenías timbres que ir a a tocar timbre. ministros Claro, claro, y eso, pedir ayuda también a mis galerías, que claro. felizmente me pudieron ayudar. Tú en Lima sigues trabajando con Revolver, Sí, ¿cierto? trabajo con Francesca Minini, que es en Milán. En Milán. Trabajo con Selma Feriani, que es Londres y Tunisia. Ya, Y trabajo con Almeida Andeo, que es en Sao Paulo. imagínate. O sea, tienes 5 galerías. Qué maravilla.
Y claro, y por eso estás en constante producción, ¿no? en Es constante una producción. constante producción. Ah, son 5 galerías que tienen varias sedes, entonces a veces te Anda, llama la sede ya, de ok, ok, México ok. y te Wow. pide para la Feria de México y a veces te llama la sede de Estocolmo, entonces, claro. Pocas artistas tienen tantas galerías, déjame decirte, trabajando a la vez. O sea, realmente Es una que ayuda y también sí, requiere más chamba, no, ¿no? por supuesto. Y ahora, bueno, yo creo que como yo te escucho hablar de tu hija con un amor tremendo, eso ha sido una maravilla también haber podido ser madre, Sí, ¿no? Eso te cambió totalmente. un poco la vida también. Sí, me cambió totalmente. Yo era Totalmente. completamente dedicada, de hecho, a mi trabajo. Sí. Y creo que cuando tus prioridades cambian También hay una y evolución en tu trabajo, por totalmente, supuesto, hay claro. o sea, te permite alejarte un Y poco, con distancia. sí, Sí. y de repente cuestionar cosas que dabas tú por sentado de tu práctica Ujú, y decir, ah, no, bueno, puedo cambiar esto. Y si esto cambia, no va a pasar nada. exacto. Y esto, ¿por qué no lo hago así? O sea, hay cosas que a veces uno empieza a hacer, como ya las haces a un ritmo y las haces todos los días, las haces un poco en piloto automático. Claro, Y cuando tomas cierta distancia, las empiezas a cuestionar. Y claro, creo que eso es súper útil para alguien como yo, que ya tiene como 20, 25 años haciendo, o sea, en mi práctica, claro. no sentirse cómodo. Increíble. Oye, Elena, ha sido un placer realmente tenerte. Y bueno, los esperamos a todos en el octavo episodio de Artistas por Artistas. Los que no se hayan suscrito, por favor, suscríbanse. Gracias a todos.